Bien, ahora te invito a que repasemos un poco aquellos casos de los famosos que vos los ves tan seguros, llenos de carisma, pero que también han tenido en algún momento miedo escénico, miedo al hablar en público. Y veamos y analicemos qué pasos siguieron, cada uno ha tenido su propia estrategia para poder avanzar y conquistar este gran temor. Así es entonces como, aunque no lo creas y los ves famosos súper internacionales de fama mundial, se enfrentan ellos también a este temor escénico. Por ejemplo, tenemos el caso de Adele, ¿sí? Aquí la tenemos, está ahí en el medio. Ella es la cantante cuya voz hipnotiza a todo el Reino Unido y al mundo entero. Sin embargo, cuando le toca entregar premios o hablar frente al público, se la ha diagnosticado con miedo escénico severo. Esto quiere decir entonces que mientras ella canta no hay problema, no se activa su temor, pero cuando tiene que entregar un premio, te repito, o interactuar ante las cámaras, eso ya se modifica. Tan es así que incluso llegó a perderse un premio Grammy, decidió no ir y después tuvo que contratar para poder trabajar este miedo escénico a un hipnoterapeuta, un terapeuta que le practicó estrategias de hipnosis para poder cantar en los premios Oscar. Fíjate entonces cómo ella se ocupó de su temor, no permitió que le obstruyera su carrera. Ella misma en una entrevista en el 2019 comenta que a raíz de su separación retoma la terapia. Es decir, con esto ¿qué queremos decir? Que es uno de los temores más comunes, el temor a hablar en público, a quedar en ridículo, a avergonzarnos, ¿sí? Entonces, fíjense, Adele llegó a decir, o me hipnotizan o no llego a entregar ningún premio. En definitiva, ella ahora actualmente lo ha superado. ¿Por qué? Porque se trata de una situación que se puede trabajar. Por supuesto, en ningún momento te estoy recomendando que vayas a hipnosis, no necesariamente, pero sí que entiendas que hay estrategias para abordar ese miedo. Estudiando, vi algunos videos de Adele en donde los coach de ella le obligan a cantar en posiciones absolutamente ridículas, ¿sí? A asumir posiciones inclinadas, en posiciones muy incómodas y que la hacen sentir muy incómoda. Es decir, que también dentro de las estrategias está el afrontar el temor con el temor mismo, o sea, es ir y cometer o realizar esa conducta que te causa pavor. Entonces una vez que la realizaste es como, bueno, ¿y qué pasó? No pasó nada, ¿no? A ella es muy interesante verlo, buscarlo en YouTube, en donde ella aparece diciéndole, le dice al público, estoy haciendo un ejercicio, ¿no? Y era este ejercicio de desensibilización que se le llama. Otro caso, por ejemplo, es el de Robbie Williams. Bueno, él fue parte de Take That en los 90, un ícono del pop, ¿no? Y en el 2009 tuvo que abandonar una gira porque no se sentía bien en el escenario. En realidad, nuevamente, pánico escénico, demasiado estrés, algún tipo de fobia a la gente. Entonces, buenas noticias, logró superarlo años después, pero trabajándolo, ¿sí? ¿Por qué te menciono entonces todos estos casos? Porque aún estas personas que vos ves llenas de talento, de carisma y de seguridad personal, también tienen este temor. Lo único que las diferencia de vos es cómo han aprendido a gestionar ese temor, ¿sí? Otro ejemplo es Harrison Ford, que uno lo ve, ¿no es cierto? Lo vemos ahí todo seguro, pero en realidad cuando lo observes, busca algunos videos en YouTube donde él recibe premios, es una persona altamente tímida. Entonces se lo ve con sudoración, se lo ve tartamudeando, se nota que cuando él hace de él, digamos, lo abarca el temor. Es decir, cuando él está bajo el rol de otro personaje, de otra persona, no tiene ese temor. Entonces también él lo trabajó y actualmente no es que dejó su carrera o manda a otro para recibir sus premios, ¿no? Sino que trabajó su miedo escénico.
Ya te digo, hay muchas estrategias. En algunos casos se hace como una estrategia de confrontación con el temor, ¿no? Es como si uno le tiene miedo a una arañita, que te pongan una arañita enfrente. Bueno, esto es parecido. Sobre todo hay que analizar si llega ese temor a ser un nivel de fobia, que ya encubre una patología, o si simplemente es mucho miedo y la pasás muy mal y nada más. En general, las expresiones físicas de este temor es sudoración en las manos, temblequeo, ¿no? Y también, sobre todo, una irregularidad en la voz, ¿no? Hay personas a las que les cambia y se le nota muchísimo en la voz. Bien, otro ejemplo es Hugh Grant, que uno puede decir, no, este galán, ¿no?, de Hollywood no puede tener problemas de seguridad. Sí, los tuvo, y esto amenazó también su carrera, sobre todo el inicio de su carrera. No se animaba a dar los castings, quedaba como que hacía la fila y no se animaba a pasar a los castings. Bueno, finalmente él tuvo y tiene una carrera sumamente exitosa, pero si ustedes se fijan, él ha tenido que superar su perfil netamente tímido. Es una persona tímida que mira hacia abajo todo el tiempo, ¿no? Otro caso que me parece interesante es el de Nicole Kidman. ¿Por qué? Porque, a ver, es una actriz súper famosa que ha formado pareja y familia con también actores muy conocidos, pero fíjense que ella tampoco disfruta el momento de la entrega de premios. Ha llegado a declarar que está rezando que no le toque el premio, a ese nivel, ¿no? Entonces, en definitiva, ella, por ejemplo, manifiesta que entra en pánico cuando se prende la cámara, entra en pánico cuando se prende la luz de la cámara, ¿no? Entonces también, cuando ellos pueden de alguna manera esconderse detrás de un rol, de un personaje, no hay ningún problema, están resguardados. Cuando pierden el resguardo es cuando asumen o les pasa esto de tener tanto temor, ¿no? Por otra parte, y por último, David Bowie, que vos dirías, no hay nadie más camaleónico, un artista que se permitió, cuando todavía esto no era tan común, ser, digamos, hermafrodita, no tener un género definido, variar, jugar con los distintos géneros. Bueno, con la música, desde luego, con los efectos, en sus videos, absolutamente disruptivo. Pero él dijo en una entrevista, lo he asumido, no me va a dejar nunca el temor, ¿no? Entonces lo único que puedo hacer es convivir y llevarlo a donde yo vaya, ¿no? Llevar conmigo mi temor. En definitiva, como notan, no se trata de no tener temor o de no tener nervios, sino de poder gestionarlos. Y nunca me vas a escuchar hablar de controlarlos, porque controlarlos es ponerlos debajo de la alfombra y que después o te enfermes o la pases mal o tengas alguna consecuencia en tu salud. En cambio, gestionarlos mejor implica, bueno, someterse a ese estrés y después salir de ese estrés y ya está, ¿sí? O sea, tener herramientas, sentir que tenés herramientas para abordar ese momento, esa situación. Bien, entonces hemos visto, y con esto es simplemente un muestreo de algunos casos de personalidades muy famosas que saben que el público las aprecia, que las sigue, exitosas, y que sin embargo han tenido que enfrentar este temor que quizás estás teniendo vos. ¿Cuáles han sido, en todo caso, digamos, las estrategias? Como te mencionaba, cada uno encontró su propia estrategia para vencer el temor, pero desde luego han asumido entrenamientos con coach, han ido a terapeutas, a psicólogos, a psiquiatras, y también se han expuesto a esa situación que les genera temor. No porque les generó temor, no van más a la entrega de premios. Para esto, quiero terminar este capítulo compartiendo con vos un ejercicio que consiste en hacer afirmaciones positivas. Las afirmaciones positivas se trabajan mucho en el campo de la autoayuda, del desarrollo personal, y tienen que ver con una conducta de afirmación en el presente. Son oraciones breves, por ejemplo, estoy seguro, estoy a salvo, todo está bien. Afirmaciones muy cortas, breves, que sean significativas para vos, pero que además las puedas repetir como mantra, incluso hasta entre 200 y 300 veces al día, dice Louise Hay, que es la maestra de las afirmaciones positivas. En definitiva, darte un tiempo, por ejemplo, para antes de someterte a esta situación de estrés, trabajar con afirmaciones positivas.
En el link dentro de los links que te aportamos con el curso, vas a recibir el link de un video de YouTube con 20 minutos de afirmaciones positivas. Son realmente maravillosas y yo te recomendaría dedicar un espacio dentro de tu agenda para trabajar la afirmación positiva. Puedes trabajar una por semana, puedes trabajar una por día y entonces cubrirías 7 afirmaciones cada semana. Son maravillosas y además te ayudan a conectar con una visión tuya segura, una visión bien autoafirmada, ¿no? Que tiene mucho que ver con esto de reconstruir esa memoria emotiva. En definitiva, es tu capital emocional. Y entonces vos decidís cuánto tiempo invertís en tu capital emocional. Te invito a hacer estas afirmaciones y también, ¿por qué no, hacer alguna canción con ellas para que te acompañe en el auto o grabar un audio con tu propia voz repitiéndolas y que las vayas escuchando tipo audiolibro mientras estás atascado en el tránsito o mientras estás haciendo algún viaje. Espero que estos consejos te ayuden y que te des cuenta que si ellos han tenido este temor y han podido con él, vos también lo podrás lograr.